Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bisset. Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bisset desde Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor patrio y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Chad y titulado "Los fusilamientos castrocomunistas se ahogarán en el grito de Viva Cuba Libre, Viva Cristo Rey". La feroz y depredadora tiranía cubana no podrá pagar los anhelos de libertad del pueblo cubano, y la resistencia heroica ante la injusticia y la falta de libertad se cimentarán en las acciones gloriosas del civilismo y caerá la dictadura y se fundará la República de Cuba Libre. Esto es lo que teme el régimen castrocomunista y no recuerda con sus acciones de haber fusilado a tantas personas, aquellos estudiantes de medicina que fueron fusilados injustamente en 1871 por los colonialistas españoles y que todos eran inocentes, no habían cometido delitos. Y así ocurre en la actualidad con las amenazas que está haciendo Castro de imponer la pena de muerte a los cubanos que protesten pacíficamente y deseen conquistar sus derechos humanos y la libertad del pueblo cubano. Y esa es la filosofía que ha implantado Fidel Castro en la Cuba comunista desde que tomó el poder a la fuerza en 1959. En ese primer año de revolución castrista ejecutó por fusilamiento a 972 personas. De ellos, 436 eran del ejército de Batista. O sea, 536 eran disidentes de su régimen comunista. En el primer mes, ese 1 de enero de 1959, ya la revolución fidelista y raulista había fusilado 114 personas y de ellos 71 fueron ejecutados en una fosa común conocida como la masacre de Santiago de Cuba. Estas son unas muestras de que Castro tiene la pena de muerte como un proceso de disuasión y tortura, de crueldad contra las personas que disientan de su régimen. Pero siempre ha habido un ejemplo magnánimo de muchos compatriotas que han seguido peleando por conquistar las libertades para el pueblo cubano y le ha costado la vida. Se dice que entre los ejecutados hay alrededor, según el libro negro del comunismo, alrededor de 7.000 a 15.000 víctimas, y algunos otros libros plantean una cifra menor de 5.775 personas ejecutadas por los pelotones de fusilamiento. Todo esto es un gran abuso de poder, porque sabemos que en la República de Cuba, en la Constitución de 1940, esa misma que dice Fidel que luchaba para ponerla en práctica, que en realidad nunca lo hizo, lo que la violentó desde el primer momento cuando puso la pena de muerte, porque en el artículo 25 se prohibía la pena de muerte en el país, excepto cuando se tuviera en guerra con un país extranjero, a los traidores. Sin embargo, Castro lo primero que hizo, que él decía que iba a reponer la Constitución del 40, que iba a cumplir con ella, lo primero que hizo fue violentar ese artículo de la Constitución de 1940 y empezar a fusilar. Ya lo vimos, 114 personas en menos de 18 días desde el 1 de enero. Fusiló a todas estas personas que están registradas en estos documentos. Se comenta que al pasar del tiempo, los años, esos cadáveres que estaban en la fosa común lo echó en el mar que está frente a la bahía de Santiago, la fosa de Bato, y bueno, estas son cosas que hay que investigar para cuando llegue su momento, estos crímenes de lesa humanidad no prescriben. Por eso la Constitución de 1940 declara ilegítimo al régimen, tanto a Fidel Castro, a Raúl Castro y a Díaz-Canel, que es el heredero de este régimen, y a todos los que lo apoyen, a toda esa revolución comunista, es ilegítima, porque no solo violentaron la Constitución de 1940, sino que la sustituyeron de facto y no de jure. En el mismo 7 de febrero de 1959,
Castro, violentando esta Constitución, hizo una ley fundamental y puso la regla que él determinó para poder gobernar en el país y secuestró a la nación, sustituyéndola ya oficialmente en 1976 por la Constitución esta comunista de ese año. No obstante, sabemos que esta Constitución nos protege a nosotros y es la que nos da la legitimidad. Todos los que luchen por la libertad de Cuba, que se amparen en ella, son los legítimos porque esta Constitución no ha sido abrogada de jure y está vigente, aunque no en la práctica, pero sí su espíritu de libertad está encapsulado hasta que los prodemocráticos cubanos, en elecciones libres y democráticas, electos por el pueblo, decidan si la sustituyen o no. Cuando se haga ese proceso, entonces la Constitución de 1940 estará en el país o dejará de ser, según la voluntad del pueblo en ese momento. No obstante, diremos que este proceso de cambio que se puede hacer en el país debe hacerse a través de esta Constitución de 1940 y todo el que se salga de ello será ilegítimo, ilegal, e incluso se convertirá en enemigo de la nación cubana por no reconocer su Constitución, que es un monumento a la historia constitucional cubana y que persiste en su vigencia y en la memoria histórica de la nación. En estos tiempos de terror y amargura, muchos activistas de derechos humanos y prodemocráticos están dispuestos a continuar el ejemplo de Perucho Figueredo, Martí y esos jóvenes fusilados por Castro. Y gritarán en el patio de la muerte castrista antes de expirar totalmente su vida. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba libre! Y en su legado harán libre al pueblo cubano y Cuba será libre y próspera.